¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en estos espacios para grupos pequeños en la serie Tiempos Difíciles y hoy para reflexionar sobre la primera carta de Timoteo en el capítulo 6 de los versículos 1 al 10 bajo el tema El contentamiento importa. Y la verdad que estos tiempos que estamos viviendo como sociedad y como a nivel mundial, económicamente son bastante complicados y lo que se avecina hacia el futuro no da mucha esperanza de que las cosas realmente vayan a cambiar. Por eso es tan importante que podamos revisar en este tiempo, a la luz de la palabra, cuáles son los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a estos temas que va a tratar Pablo acá en sus consejos a Timoteo. Él va a hablar de tres cosas: del trabajo, del dinero y de la fe, tomando el contentamiento básicamente en ese sentido. Vamos a leer los versículos 1 y 2 en primer momento. Dice: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es una excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, estos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Así que hay temas que debemos tratarlos con seriedad. En el versículo 2, Pablo le va a decir, estas cosas enséñalas y anima a todos a que las obedezcan. O sea, son temas para ser enseñados y son temas para animar la obediencia de cada uno de nosotros en estas tres cosas: el dinero, el trabajo y la fe. Necesitamos darnos cuenta de cuál es el consejo que Dios nos da para estas áreas, porque cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo, pero tenemos una perspectiva y una manera de usar el dinero y de trabajar que corresponde a nuestra vida sin Dios. Así que estas cosas deben también pasar por una revisión profunda a la luz de la palabra para que podamos enfocarnos de la manera correcta, la que Dios enseña en su palabra. En primer lugar, ahí habla de esclavos. Y bueno, en la época que está escribiendo Pablo, los esclavos eran una institución que era aceptada y estaba regulada. Era muy común en el mundo antiguo. Es más, en la época de Jesús se dice que había 6 millones de esclavos, uno de cada 3 era esclavo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la iglesia de Éfeso en la cual estaba pastoreando Timoteo, seguramente había esclavos y había amos. Por lo tanto, tenía que enseñar estas cosas para que se pudieran manejar desde los principios bíblicos en cuanto a estos temas importantes. Pablo no se opone a la lucha contra la esclavitud, tampoco es que la está fomentando. Simplemente Pablo está diciendo que se debe trabajar desde adentro hacia afuera con el Evangelio, porque el Evangelio no tiene como finalidad tirar abajo gobiernos, sino trabajar en el corazón de las personas desde adentro hacia afuera. La transformación del Evangelio, en definitiva, terminó con el tiempo tirando abajo la esclavitud, y muchos tuvieron que ver los cristianos para que la esclavitud fuera abolida. Pablo va a decir en 1 Corintios 7:21, ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. ¿Qué está diciendo? Que lo más importante no era si estabas en condición de esclavo o no, sino que lo más importante de todo es glorificar a Cristo. No debe preocupar la esclavitud, le dice Pablo. Claro, hoy no tenemos esclavitud, pero sí tenemos otros tipos de esclavitud, no esta a la que Pablo estaba hablando. Hoy, lamentablemente, estamos esclavizados
en cuanto a nuestra situación financiera. Eh, Vivimos comprando cosas a cuotas, sacamos préstamos y eso nos convierte en esclavos de esa deuda hasta que esa deuda es saldada. Por lo tanto, hay ese tipo de esclavitud, la financiera. Proverbios 22:7 dice lo siguiente: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Por lo tanto, queda claramente establecido que cuando uno pide un préstamo o compra a cuotas, se convierte en esclavo hasta que pueda saldar esa deuda. Y vaya que no es así, vaya si no es así. ¿Cuántos nos hemos sentido esclavizados realmente a cuotas que compramos? Cosas porque sin pagar, entonces nos animamos, no sacamos bien los cálculos y después hasta que pagamos esas benditas tarjetas nos sentimos realmente esclavos de la tarjeta. En cuanto al cristiano y el trabajo, necesitamos entender cuál es la perspectiva bíblica, cómo debemos mirar a nuestros jefes. Y vamos a usar el esclavo como un trabajador y el amo como si fuera nuestro jefe. Y la Biblia claramente nos dice que la actitud frente a ellos también debe cambiar, porque debemos tratarlos con respeto. Debemos tratarlo con una actitud de honra, no por cómo sean ellos, sino por la posición, porque hay una posición de jerarquía que debemos obedecer y debemos tener respeto, tratarlos con dignidad por el lugar que ocupan. No tiene que ver con la persona, cómo es la persona, sino es respeto por la autoridad, por el lugar que está ocupando sobre nosotros. Y como cristianos debemos respetar a nuestros jefes. Debemos dejar de ser quejosos y mañosos con respecto a ellos y debemos tratar de hacer lo mejor en nuestro trabajo. Nuestra actitud debe cambiar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos problema con que la gente venga a decirnos lo que tenemos que hacer. En realidad es un problema que todos nosotros tenemos de obedecer, ¿no? No nos gusta que nos digan las cosas. Es nuestro corazón rebelde por naturaleza el que se molesta cuando alguien viene a darnos una orden. Pero bíblicamente debemos repensar esto, porque la actitud que Pablo nos enseña acá es que debemos ser respetuosos, obedientes con nuestros jefes. En otra carta a los colosenses, Pablo dice lo siguiente: esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Colosenses 3, 22 y 23. Así que claramente Pablo nos enseña que debemos hacerlo de buena gana, debemos hacerlo no solo cuando nos está observando, sino también cuando no están presentes, debemos hacerlo con la conciencia de que trabajamos para el Señor y para agradar al Señor y no a los hombres. Pero también esta enseñanza abarca a cuando tenemos jefes cristianos, porque si nuestro jefe es un hermano en la fe, debemos también entonces cambiar nuestra postura con respecto a esto. Fíjense que el versículo 2 dice: el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos, al contrario, estos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Así que nuestra actitud es muy importante. Muchos de nosotros decimos: bueno, no importa, es mi hermano en la fe, me va a entender, puedo faltar, puedo ir sin avisar, total, él va a comprender lo que me está pasando. No es lo que la Biblia dice, es más, la Biblia dice exactamente lo contrario, lo opuesto a esto. ¿Qué está diciendo? Que si tu hermano es tu jefe, debes trabajar mejor para él, hacerlo con más esmero.
Si bien para todo amo debes, o jefe, debes trabajar bien como para el Señor, si es tu hermano en la fe, tenés que hacerlo doblemente mejor. Y te dice por qué. Porque servir a alguien que es tu hermano en la fe va a beneficiar a muchos amados hermanos. Ahora, la razón de nuestro esfuerzo es que debemos trabajar como para el Señor y si nuestro hermano mucho mejor. Que seamos iguales ante Dios, que estemos dentro de la misma iglesia o pertenezcamos a iglesias de la misma fe, no tira abajo la posición y la jerarquía. Y acá el tema es que nosotros debemos respetar a nuestros jefes, sean creyentes o no. Y si son creyentes, con mayor razón. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que es lo que debe enseñar para que animarlos a que obedezcan. Así que nuestra motivación debe ser superior a recibir una remuneración, de tener un sueldo y entonces, bueno, hacemos las cosas a medias, lo que importa es terminar cobrando a fin de mes. Tenemos que tener una motivación mayor a esta. Y eso está en el versículo 1. Para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Nuestra actitud en el trabajo importa porque lo que se pone en juego es el nombre de Dios y su enseñanza. ¿Qué es lo que ven otros cuando me ven trabajar a mí? ¿Glorifica a Dios? ¿Hace que el nombre de Dios sea engrandecido en la vida de estas personas? ¿O yo soy motivo para que el nombre de Dios sea menoscabado a causa de mi testimonio? Dice, nuestra motivación no puede ser egocéntrica y pensar solamente en la remuneración. Nuestra motivación debe ser cristocéntrica. ¿Cuánto te importa Cristo? Es el asunto. ¿Cuánto te importa que el nombre de Cristo sea glorificado o no? ¿Cuánto te importa si estás dejando mal a Cristo en tu trabajo? Esa debe ser tu verdadera motivación. Dejar el nombre de Cristo bien en alto cuando los demás nos vean a nosotros. Porque no se trata de vos, se trata de Jesús. Y necesitamos entonces ver las cosas desde otra perspectiva. El Evangelio tiene que cambiar nuestra visión de la situación y nuestra actitud frente a la manera en cómo trabajamos, en cómo servimos en nuestro trabajo, para ver las cosas como Jesús. Luego del 3 al 5, Pablo va a hacer una transición entre el tema del trabajo y el dinero y va a volver a tratar el tema en que en las dos cartas una y otra vez vuelve a hacer referencia, que es el tema de los falsos maestros. Pero lo que, a diferencia de otros versículos que usa en Timoteo, acá va a estar haciendo énfasis en que esta gente tiene apariencia bíblica, usa la Biblia, pero en realidad su motivación es enriquecerse, obtener ganancias con el Evangelio. Usan el Evangelio para enriquecerse como una fuente de obtener ganancias. Y hoy lamentablemente de eso hay mucho. Hay muchos que llenan estadios, ¿sí? Y ven a las personas como fuente para sus ingresos, para ellos enriquecerse con el Evangelio. Y tenemos que ser cuidadosos, porque este tipo de gente trae consecuencias con sus enseñanzas. Dice el versículo 4 que provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Así que esto es una tragedia en realidad para el Evangelio. ¿Y cuál es la verdadera ganancia? Va a decir ahí entonces el apóstol. ¿Cuál es la verdadera ganancia de un cristiano? Lo vamos a encontrar en los versículos 6 al 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos.
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado heridas dolorosas. El problema del dinero no es un problema de los ricos ni de los falsos maestros, es un problema de todos nosotros. El problema está en nuestra insatisfacción, en que siempre queremos tener más, en que nada nos alcanza, nada satisface y siempre estamos queriendo un poco más. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es tan popular en este tiempo, porque lo que apunta es a la codicia. Entonces las personas quedan enganchadas con este tipo de Evangelio. Pablo va a enseñar acerca del contentamiento y en el original significa autosuficiencia, es decir, significa que Dios es suficiente para mí. Teniendo a Dios, tengo todo lo que necesito. Todas mis necesidades quedan satisfechas en Dios. Y Pablo va a decir 4 cosas en cuanto al dinero que son muy importantes. Primero, las riquezas nunca te van a dar contentamiento. Las riquezas nunca te dan satisfacción verdadera, porque siempre tenés y querés más. Para muchos el dinero entonces se termina convirtiendo en un dios. Hay codicia, por eso nada conforma. Se quiere más. El contentamiento está ligado a la fe y a la piedad, ¿sí? Entonces está muy lejos de que nos ponga contentos y nos satisfaga el dinero. Filipenses 4:11 dice, perdón, Filipenses 4:11 nos dice, no que haya pasado alguna vez necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. El contentamiento se aprende, no depende de las circunstancias. Aprendo a vivir contento con lo que tengo, no importa si hay mucho o si hay poco, Cristo tiene que satisfacerme. Es independiente de las circunstancias que me rodean, no necesito nada más que a Cristo para estar realmente feliz, para estar realmente contento. Cristo basta en nuestra vida. Las cosas no tienen capacidad de satisfacernos. El único que tiene capacidad de satisfacer lo profundo de nuestro corazón es Cristo. Salmo 23:1 en una de las versiones dice, el Señor es mi pastor, es todo lo que necesito. Yo no estoy diciendo que no tengamos deseos de prosperar, que no tratemos de vivir dignamente. Estamos diciendo, el problema es cuando mi vida gira nada más que en torno a eso. En segundo lugar, las riquezas caducan, versículo 7. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Así que la pregunta es, ¿vale la pena todo lo que sacrifico en este mundo para tener algo que no va a durar para siempre y que no me lo voy a poder llevar? ¿De qué sirve ganar una posición, una profesión, si para alcanzarlo pierdo algo muy importante en el intento? Como por ejemplo la familia. ¿Cuántos han perdido familias por tener una posición o una profesión? Tercero, los lujos no son necesidades. Versículo 8. Tenemos lamentablemente expectativas muy altas para vivir. Creemos que la tranquilidad va a venir si nosotros tenemos cosas, si tenemos lujos. Jesús nos dice que podemos vivir felices con menos. La felicidad no está en las cosas, la felicidad está en una persona, en Jesús. Tenemos que estar contentos teniendo sustento y abrigo. El estándar de vida, lamentablemente, es muy alto en la actualidad y muchos terminan en un quiebre financiero por tratar de vivir en un estándar de vida. Y más en este tiempo que estamos en medio de la pandemia, querer mantener un estándar de vida que teníamos en este tiempo nos va a producir lamentablemente un quiebre financiero si no logramos acomodarnos a los tiempos que nos tocan vivir. Eclesiastés 5:12 dice,
La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. En cuarto lugar, el amor a las riquezas es peligroso, versículos 9 y 10. Aquí Pablo les habla a todos los que quieren enriquecerse. Cuidado que esto no podemos interpretarlo como que le habla a los ricos. Lamentablemente los que más amor al dinero tienen por ahí no son los ricos, son aquellos que quieren enriquecerse, los que no les satisface y no están contentos con lo que tienen. No les habla a los que son ricos, les habla a los que no tienen contentamiento. Y esto es peligroso porque el amor al dinero es el problema. El problema no es el dinero es neutro. El dinero puede ser una herramienta o puede convertirse en tu amo, depende de cómo lo sabes usar y manejar. En el afán por tener más, por ahí descuidas a tu familia, descuidas tu fe y tu relación con Dios. Y esto es peligroso, dice la Biblia. Es un problema que tenemos todos los seres humanos porque en nuestro interior siempre está esa insatisfacción que nos lleva lamentablemente a caer en tentación. Por eso el que quiere enriquecerse va camino a la destrucción. Cuidado porque va rumbo a extraviarse en la fe. Es el camino peligroso si lo estamos eligiendo. Solo porque no estás contento por lo que tenés, fíjate lo que dice Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Eclesiastés 5:10. Así que si luchas con la insatisfacción en este tiempo, y más en los tiempos de pandemias que vivimos, que nos faltan realmente cosas, debemos revisar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo estamos mirando el trabajo? ¿Cómo estamos mirando el dinero? ¿Y cómo está nuestro contentamiento? Porque acá está la clave, ser agradecido con lo que tengo. Eso es felicidad. Quiero cerrar con Lucas 12, 29 al 31. No se inquiete por lo que van a comer, ni por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él le dará lo que necesiten. Este tema lo dejo para que lo puedan profundizar con sus guías de grupo. Fue tomado del pastor Edgar Moller y quisiera que pudieran reflexionar y profundizar en cómo está la perspectiva y la visión en cuanto al trabajo, en cuanto al dinero y en cuanto al contentamiento. Dios los bendiga.